Ya, 11:30 de la mañana, hora oficial de Chile. Muy buenos días a todos. En menos de un minuto tenemos 73 dispositivos conectados, lo que habla del gran interés sobre este tema. Esta reunión de hoy día, la última del mes de enero, veraniega, después tenemos un receso en febrero y retomamos en marzo. Esta reunión de hoy día es un tema interesantísimo, es sobre las vacunas, preguntas y respuestas sobre vacunas. Y para aclararnos todas las dudas, tenemos con nosotros a la doctora Lorena Tapia, lo que es un gran valor. La red en este momento del MinSal está un poco lenta. En algunas circunstancias se han caído algunos computadores, quiero advertírselos por si se tienen que volver a reconectar, pero están trabajando en solucionarlo. Vamos a empezar con preguntas que ya, primero vamos a escuchar a la doctora Lorena Tapia, que ya tiene preparada una presentación, y después hay preguntas que ya están seleccionadas en base a una encuesta hecha previo a esta reunión. Cualquier otra pregunta que surja en el transcurso de la reunión puede realizarse a través del chat, y si nos queda tiempo, yo creo que la Lorena gentilmente nos va a responder. Así que adelante, Lorena, y todo expectante a tus conocimientos. Muchas gracias. Micrófonos apagados, por favor. Voy a compartir. Ya. Ahí estamos. ¿Escuchan bien, no? Sí, sí, doctora. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que esta reunión se planeó hace un par de semanas, en la medida que empezamos a conocer que existen muchas preguntas, y es muy normal que existan muchas preguntas en relación a vacunas en general, y en especial a vacuna COVID, y por eso quisimos hacerla. Abrimos una encuesta donde se enviaron muchas preguntas, cerca de 70 preguntas, y traté yo de agruparlas, y yo creo que vamos a responder gran parte de las preguntas que pueden andar circulando, pero de todos modos, si aparece alguna extra y tenemos, como dijo la doctora, tiempo para contestarlas, ningún problema de contestar, para eso vinimos. Bueno, yo, para quienes no me conocen, soy la doctora Lorena Tapia, soy profesora de la Universidad de Chile, tanto de pediatría como de virología. Tengo la suerte de trabajar en los dos lados, por lo tanto tengo conocimientos desde la virología hasta la pediatría, y eso me ha ayudado, la verdad, mucho en entender el COVID y entender las vacunas y cómo hemos ido participando en eso. Ahí está mi email también en caso de que necesiten contactarme. Y en este minuto, además, no sale ahí, soy parte del comité asesor de vacuna COVID del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y ahí también he tenido la oportunidad de compartir experiencia y conocimiento con profesores e investigadores que están en este tema trabajando. Así que también tengo información desde ahí como para compartir con ustedes. Esta presentación está orientada no solamente al personal médico, voy a tratar de ser lo más simple en los conceptos para que podamos todo el personal médico entender y solucionar las dudas, puesto que probablemente esta vacunación masiva que se nos viene necesita de toda nuestra colaboración. Parto la presentación compartiendo estas fotografías, para preguntar un poco qué les recuerda, a quiénes les trae recuerdos este tipo de imágenes, ¿cierto? Una niña muy comprometida con un exantema, es decir, con manchitas en la piel rojo vinoso intensas,
tienen conjuntivitis, mucha tos, ¿cierto? ¿Qué viene siendo esto? Si alguien lo dice, yo feliz. Kawasaki. Kawasaki, ¿ya? Sarampión. 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 Eso es, quienes no hemos visto sarampión, yo he visto muy poquito y más bien en fotos, se nos ha olvidado lo que fue sarampión. Y eso afortunadamente ha pasado, ¿cierto? Esto se veía en unas cantidades impresionantes. En los años 60 se veían más de 35.000 casos anuales de sarampión y morían hasta 3.500 niños al año por esta enfermedad, por complicaciones por sarampión. Y esto también, algo que no vemos afortunadamente en nuestro país, pero sigue siendo un problema importante en algunos países en África, ¿qué es? Polio. Polio. Tampoco vemos básicamente polio. Nosotros afortunadamente ya no tenemos niños secuelados de polio, pero esto también era algo muy frecuente en décadas anteriores y que hemos ido solucionando. Estos son pacientes secuelados de poliomielitis, que es una de las consecuencias graves de la infección por el virus polio. ¿Y por qué ya no vemos? ¿Por qué las nuevas generaciones, y no tan nuevas también, ya prácticamente no hemos visto y no sabemos reconocer ni un sarampión ni rubiola, en el caso que pudiéramos tener casos? Es porque hemos tenido, afortunadamente, vacunas que han sido categóricas en disminuir los casos anuales y las muertes anuales por sarampión y rubiola. Como ustedes pueden ver acá, han existido, bueno, campañas de sarampión desde el año 90 al 2013. El número de casos, como yo les mencionaba, era altísimo. La disminución de casos se empezó a dar en la década de los 60, pero todavía tenemos que estar atentos a tanto a sarampión como a rubiola, porque aparecen cada cierto tiempo casos que se van manejando rápidamente con la vacunación primero completa de los pacientes al año, ¿cierto? Y un refuerzo a cerca de los 6 años, y también con nuevos programas de vacunaciones. Estamos en un programa de vacunación y un refuerzo de vacunación de nuestros niños en este momento para sarampión, y para poliomielitis lo mismo. La vacuna de la polio también llega cerca de la década de los años 60 y existe una disminución de los casos sustantiva, y actualmente podemos decir que la polio está erradicada de nuestro continente debido a las vacunas. Y a pesar que esto ya lleva muchos años llevamos muchos años de vacunas muy exitosas, ¿cierto? Todavía en las últimas décadas siguen disminuyendo el número de causas prevenibles por vacunas en el mundo, gracias a la llegada de vacunas a ciertas poblaciones en las cuales no siempre es fácil llegar con vacunas, en especial a países más pobres. Y hemos disminuido desde el año 90 hasta el año 2007, hemos disminuido el número de causas de muerte prevenibles por vacunas por esta razón. Por lo tanto, todavía tenemos que comprometernos con esto de las vacunas. Entonces, primero, como concepto general, las vacunas salvan vidas, ¿cierto? Salvan vidas, se salvan aproximadamente, el concepto es que se salvan aproximadamente 3 millones de vidas de niños al año en el mundo. Por lo tanto, ese número, por favor, no lo olviden, porque las vacunas han sido y seguirán siendo salvadoras de vida. Ahora, ¿cómo se desarrollan las vacunas? ¿Cómo uno se prepara en el mundo científico para lanzar una vacuna? Y quiero usar el ejemplo de la vacuna COVID porque nos ha hecho volver a repasar y a entender cómo pasa esto, ¿ya? Vamos a usar el ejemplo de la vacuna COVID y su llegada a Chile. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con la vacuna COVID? En diciembre del año 2019, ¿cierto?, aparecen estos primeros casos de neumonía grave, y rápidamente, gracias al increíble avance de la tecnología con la que contamos en este minuto, año 2020, si lo comparamos con lo que contábamos en el 90 o incluso el 2010, ¿cierto?,
En muy poco tiempo, entre diciembre y los primeros días de enero, pudimos saber que este nuevo agente infeccioso que daba neumonias en pacientes y neumonias graves en pacientes en China, se trataba del famoso SARS coronavirus 2. Esto pasó en muy pocas semanas. Y además supimos en pocas semanas de la gravedad de la infección, que si bien en un porcentaje importante no da enfermedad grave, podía causar una enfermedad muy grave, crítica, incluso mortal. Y también supimos rápidamente de la epidemiología y de la transmisión y en pocas semanas, ¿cierto? Se convierte desde diciembre, enero hasta marzo, se convierte esto en una pandemia. Por lo tanto, en estos pocos meses supimos que teníamos un nuevo agente infeccioso y que teníamos una pandemia importante que resolver. ¿Qué pasó? Nosotros tuvimos la suerte que fue un SARS coronavirus 2 porque existía un SARS coronavirus 1, del cual nosotros conocíamos cuál era el antígeno. ¿Qué es el antígeno? Es la proteína o la estructura del virus ante la cual nosotros podemos montar una respuesta inmune o una defensa contra esta infección. Tenemos entonces rápidamente esta información y existe un compromiso, ya que está desarrollándose esta pandemia, un compromiso mundial de investigadores que me consta están alrededor del mundo avanzando en la información que nos iba a permitir conocer esta pandemia y eventualmente tratarla y prevenirla. Entonces rápidamente comienzan los estudios, habiendo identificado este agente infeccioso, el SARS coronavirus 2, empiezan los estudios de las fases preclínicas. Teníamos ya conocimiento de SARS y MERS, por lo tanto supimos rápidamente que el antígeno que teníamos que ir a estudiar era el de la proteína Spike, ya lo conocíamos previamente, por lo tanto se enfocaron rápidamente en estudios en animales a los cuales se les infectó y empezaron a analizar todo este ciclo del virus para evaluar si es que una vacuna o eventual vacuna contra la proteína Spike podía proteger a estos animales contra esta infección. Y de hecho eso empieza a ocurrir y los resultados se obtienen bastante rápido. Recordemos que por haber tenido a SARS y MERS, los científicos tenían montado en los laboratorios las técnicas para analizar esos resultados. Y si no las tenían, había un compromiso mundial en el que se tomaron esas técnicas y se desarrollaron rápidamente. Por lo tanto, ya que teníamos unos estudios en fase preclínica donde se hacen los estudios en animales y se prevé la seguridad y se descarta la toxicidad de estas supuestas vacunas, rápidamente pasamos a la fase clínica 1 o los estudios de vacuna fase 1. ¿Qué son los estudios de fase 1? Son estudios que se hacen en poquitos voluntarios, siempre voluntarios generalmente jóvenes sanos, donde uno, al inocular estas vacunas que se habían estudiado en las fases preclínicas, obtienes una respuesta inmune, una respuesta de defensa a distintas dosis que les vas poniendo y evalúas principalmente la seguridad, que no hayan efectos adversos ni que sea tóxico, es decir, te aseguras de la seguridad de esta vacuna y además te aseguras de que haya una respuesta inmune, una respuesta de defensa contra esa vacuna. En la fase 2, en la fase clínica 2 de vacuna, ¿qué hacemos? Se aumenta el número de voluntarios a 100, a 300. Nuevamente se evalúa la respuesta inmune, en cómo se defiende uno, qué defensa monta uno contra esta nueva vacuna. Se establecen las dosis óptimas, si una o dos dosis, las cantidades que vamos a poner en cada una de la vacuna y de nuevo evaluamos seguridad. Quiero decir que no hay paso de preclínico a clínico y de 1 a 2 si es que la seguridad no es suficiente o hay algún problema de seguridad. En todas se evalúa, ¿ya? Y finalmente tendríamos la fase clínica 3, donde ahí ya se reclutan más de 1000 voluntarios. En general, en las fases clínicas 3 de las vacunas, se ve nuevamente la respuesta inmune de la vacuna y se evalúa la eficacia, es decir, cómo esta respuesta de defensa finalmente nos defiende contra la infección. Y de nuevo, evaluamos seguridad. Ya habíamos dicho que esto había sido muy fácil, muy rápido porque teníamos bastante tecnología y conocimiento previo.
¿Qué pasó en esto? En este caso, en las fases clínicas 1, 2, 3, ¿por qué se avanza rápido? Porque, bueno, teníamos buenos resultados en fases preclínicas y porque, muy importante, estamos en un tema de pandemia, con un número de casos muy importantes de pacientes y muchos voluntarios alrededor del mundo han aceptado este desafío de probar vacunas en pro eh, de solucionar este problema. Esto no lo habíamos vivido antes, no habíamos tenido pandemias de este tipo con el conocimiento y la tecnología que tenemos, y efectivamente reclutar más de 1000 voluntarios en esta ocasión fue muy fácil y rápido, y además que son voluntarios que están expuestos al virus constantemente porque estamos en pandemia, y eso no lo habíamos tenido, no habíamos vivido esta situación antes, y eso hizo que estas fases clínicas se cumplieran en un tiempo récord, con gran cantidad de datos, asegurando las seguridades y asegurando la respuesta inmune y las eficacias en cada caso. Una vez que se tiene esta fase clínica 3, viene una revisión por un ente regulador, ya sea la FDA, Avisa en Brasil, y acá en Chile tenemos el ISP, que es una institución eh, que cumple con los estándares similares, muy similares a los entes regulatorios más importantes en el mundo y que evalúa los resultados desde las fases preclínicas hasta la fase clínica 3 para evaluar si es que este candidato de vacuna es posible de autorizarse o no de manera de emergencia. Y efectivamente, este ISP ha autorizado el uso de emergencia de ciertas vacunas, también algunos otros entes reguladores en Europa, en Estados Unidos, en Asia, de ciertas vacunas. Y en ese minuto comienza entonces la vacunación de emergencia de ciertos grupos. Continúan los resultados, se continúan recolectando datos de la fase clínica 3, pero también empieza a pasar que, como comienza la vacunación masiva, terminamos con la fase clínica 4, en que tú vacunas a la gente normal, o sea, a todo el mundo, un mundo real, ¿cierto? Y ahí vamos a obtener no datos de eficacia, sino que de efectividad de cómo se comporta la vacuna en el mundo real. ¿Ya? Y esas son las fases que vamos teniendo ahora. Es así como nosotros tenemos ya vacunas aprobadas y como ven ustedes acá han empezado a aparecer países que están vacunando a su población. Israel, de hecho, Israel y Emiratos Árabes son los que tienen un número de vacunados por 100 personas más alto en el mundo. ¿Ya? Y tenemos entonces esta carrera, ¿cómo se llama?, de la vacuna COVID. Existen carreras de vacunas para hartos virus, ¿ah? Esta no es la única carrera, hay una carrera también para el virus respiratorio sincicial, la vacuna de influenza, existen muchas vacunas en estudio. Esta carrera es una carrera en la que está mucha gente enfocada y es la que nos está permitiendo tener algunas vacunas aprobadas como son la de Pfizer, Moderna, Oxford, Sinovac, CanSino o la Sputnik, la rusa también. Vamos a hablar un poquito de esto. La vacuna Pfizer, como se llama, que es la primera que aprobaron aquí en Chile, es una vacuna que es de mRNA. El RNA es el material genético del virus. De este material genético sacan un trocito del material genético que codifica la proteína Spike, que habíamos dicho que era el antígeno, la proteína para causar la respuesta inmune o la respuesta de defensa. Y este RNA se envuelve en un lípido, en lípidos, ¿ya? Este es el prototipo, así funciona esta vacuna. Los estudios de Pfizer incluyeron la fase 3 más de 43.000 voluntarios, es decir, no 1000, sino 43.000, y se probó una eficacia del 95%, y con esos datos, más la de seguridad y todo lo que analiza el ISP, ya aprobó el uso de emergencia y es lo que están recibiendo algunos del personal de salud en este minuto. Muy importante, este RNA no se integra a nuestro genoma, ¿ya? De hecho, nosotros cada vez que nos infectamos con virus respiratorio, cada vez que nos resfriamos, a nosotros nos llegan cantidades de este RNA viral que está presente en muchos otros virus. Y nuestra capacidad de defensa, nuestras células son capaces de eliminar este RNA.
Por lo tanto, cuando nosotros nos inoculan un trocito de RNA del coronavirus, nuestro sistema inmune igual se va a encargar de reaccionar, de darnos una respuesta protectora, pero a la vez lo va a eliminar y no va a existir integración. La vacuna Sinovac, que es la otra que está muy en boga, ¿cierto? Que sabemos que está autorizada por el ISP, que se autorizó entre 18 y 59 años, es una vacuna un poco distinta porque es un virus completo, no solamente la proteína Spike, pero inactivado, es decir, no replica, no se reproduce, no se multiplica, solamente tú pones el virus completo. Tenemos ejemplos de vacunas así. ¿Ya? Los estudios, han habido distintos estudios de fase 3, hay estudios en Brasil, en Turquía, en Indonesia, con distintos números de pacientes incluidos, y tenemos principalmente lo que nos ha llegado a nosotros, la información de los datos de Brasil, donde la eficacia total de la vacuna fue cercana al 50%. ¿Pero por qué? Porque este estudio evaluó también la eficacia en los casos leves y muy leves, cosa que no está informada en otros estudios de efectividad. La eficacia en los casos moderados y en los casos graves subió a 78, 100%, que al final ese es el porcentaje de casos que nosotros en este minuto queremos disminuir, así que sigue siendo una muy buena vacuna. Existe un estudio en Chile, por lo tanto importante, vamos a tener casos y vamos a tener información de nuestros pacientes vacunados que han tenido muy buenos resultados, la verdad, y que están avanzando en dar los informes al Ministerio y al ISP para idealmente aumentar el rango de edad de esta vacuna. La vacuna Oxford es un poco distinta. El material genético de este virus del corona lo ponen en un DNA de un adenovirus. El adenovirus es un virus que tiene DNA. Entonces tú le insertas al adenovirus, que es un adenovirus que sin capacidad tampoco de replicar, que no te va a causar una infección, sino que solamente lleva ese DNA a tus células. Entonces este adenovirus lleva el DNA que codifica la proteína Spike. O sea, es un pasito antes de la vacuna RNA. También existe una fase 3 con más de 10.000 voluntarios y se han visto eficacias un poco distintas de 62 a 90% dependiendo de las dosis que se administren. También existe un estudio en Chile y en estos días, de hecho, me llegó el mensaje que también estaría siendo aprobada para su uso de emergencia esta vacuna en este minuto. La vacuna Janssen, también un estudio en Chile, muy parecido, es un adenovirus que lleva el DNA, es otro tipo de adenovirus nomás, pero es básicamente el mismo tipo de vacuna. Está en un estudio de fase 3, ¿cierto? Con 60.000 voluntarios, están analizando los resultados y también analizando los de Chile. Y la vacuna CanSino, que también le puede sonar a algunos, que es básicamente la misma, adenovirus, que lleva el DNA que codifica esta proteína, también en fase 3 está a cargo la Universidad, en la Universidad de la Frontera de Temuco, y está incluyendo pacientes chilenos. Muy importante, estas vacunas DNA, al igual que las de RNA, ese DNA no se integra a nuestro DNA, no tiene la capacidad de integrarse. Para que un DNA se integre en nuestro genoma, tiene que tener unas secuencias, unos códigos especiales que no existen en estas vacunas. No existe la capacidad de integrarse. ¿Ok? ¿Por qué hay diferencias de eficacia entonces? ¿Por qué en unos estudios encontramos tanta diferencia? Porque efectivamente cuando uno hace un estudio de vacunas, tú puedes ir a evaluar distintos objetivos. Si tú quieres disminuir la infección o si quieres prevenir la enfermedad desde la asintomática hasta los sintomáticos, o quieres prevenir la admisión en los hospitales, o quieres prevenir la admisión en la UCI, o finalmente quieres prevenir la muerte, o si quieres prevenir la transmisión. Son todos distintos objetivos de los estudios clínicos y no se han puesto de acuerdo todos los estudios de vacunas en qué analizar. Algunos analizan más bien desde los asintomáticos hasta la muerte, hay otros que evalúan más bien este grupo, por lo tanto los porcentajes no son comparables
y no es correcto hacer tablas de comparación si es que no estamos evaluando exactamente el mismo objetivo. No todos los estudios están midiendo el mismo resultado. ¿Y qué viene ahora? Bueno, después de la aprobación viene todos los que pudiera pasar con la manufactura, ¿cierto? Va a existir una vacunación global y hay que analizar en adelante muchas otras cosas. La durabilidad, cómo nos va a ir con la inmunidad, cuánto tiempo más nos van a proteger, qué va a pasar con el mismo virus, con los mutantes, variantes, que también existe dudas de eso. Así que tenemos todavía mucho camino por recorrer. Estamos, como les mostré en nuestro gráfico, con la aprobación del ISP y pasando a las fases 4 de cada uno de las vacunas. Así que eso es rápido. Ahora vamos a las preguntas y respuestas. Muchas gracias por las preguntas que enviaron. Esperamos contestarlas todas idealmente. Voy a comenzar entonces con algunas preguntas. ¿Cómo estar seguro de la efectividad de una vacuna que no se ha probado en suficientes muestras y tiempo? A ver, lo de la efectividad, nosotros estamos seguros de la efectividad que se probó en un número importante de pacientes, son más de 1000, como les mostré, 30.000, 60.000, 40.000, 13.000 en el caso de Brasil, por lo tanto tenemos una seguridad para decir esta es la efectividad. Es distinto a o sea, más bien la eficacia hemos visto. La efectividad la vamos a ver efectivamente cuando tengamos una vacunación global, y cómo se va a comportar en el tiempo es que necesitamos más tiempo para evaluarlo, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que estar seguros ahora es de que es una vacuna segura y que tiene una eficacia X, que es muy probable que nos ayude a manejar el problema grande que tenemos ahora, que es con las complicaciones del COVID. Bueno, esta otra pregunta yo creo que en parte la respondiste, pero no sé si se puede profundizar más. ¿Por qué la diferencia en la efectividad de la vacuna Pfizer es de 95% y la Sinovac de 50,4%? Es lo que les mostré, los distintos estudios informan distintos objetivos. Pfizer analizó y la eficacia está determinada por la solución en los casos clínicamente importantes. Por lo tanto, probablemente estamos hablando de los casos más moderados y graves, ¿ya? Y no informa qué pasó con los muy leves o leves. Y Sinovac, al contrario, sí lo informa. Como la gran cantidad de casos de COVID son leves o muy leves, ¿cierto? Ese es el gran porcentaje de casos que tenemos. Cuando tú tienes una efectividad menor en ese grupo, que a ti en realidad esa efectividad a ti te basta con que sea un 50%, pero si tienes una efectividad menor, toda la efectividad te cae, porque es un porcentaje muy grande de pacientes en comparación a los graves que tienes, ¿ya? Por eso ellos analizan los datos por separado. En los graves ellos llegan a tener 100% de efectividad, de eficacia en realidad. Eficacia es lo que se debe decir. ¿Por qué los resultados dispares que ha arrojado la vacuna Sinovac en Turquía es de 78 y en Brasil de 50,4% de efectividad? Eso tiene que ver un poco con los outcomes que están analizando y también con el número de pacientes y la población que están analizando. No es la misma población la que se ha hecho en Turquía, en Brasil, ni la que se va a hacer acá en Chile, ¿ya? En Brasil fueron básicamente personal de salud joven. En Chile se está ampliando a no personal de salud y en pacientes con mayor edad. Hay que esperar los datos chilenos idealmente. ¿Y cuál es la protección de solo una dosis de la vacuna Sinovac? A ver, en este minuto las vacunas se están analizando también las eficacias o las protecciones en una dosis, pero en este minuto no tenemos el dato de una dosis de Sinovac y no queremos tenerlo porque idealmente en nuestro país vamos a vacunar con 2 dosis. Por lo tanto, ¿dónde están surgiendo estas dudas de qué pasa con una dosis? En países donde están con un problema importante de casos y donde no han podido vacunar rápido a su gente, que no es exactamente el caso que tenemos acá en Chile. Por lo tanto, estamos aún, esperemos sigamos así, a tiempo de que nos lleguen las vacunas y poder vacunar con las 2 dosis.
No tenemos claro esa protección, no es una protección igual a 0, pero no es la ideal. Así que mientras tanto, 2 dosis. ¿Cuál es la eficacia en la población china de la Sinovac y los resultados de la fase 3 en Chile? A ver, no se conoce la eficacia de los resultados en China. No tenemos esos datos. Ellos lo han manejado, pero no los tenemos y tampoco los ha publicado. Probablemente sea más parecido a lo que ocurrió en Brasil. Y los resultados de la fase 3 en Chile están por evaluarse. Como les dije, ayer hubo una reunión de la gente de Sinovac con el MinSal y con distintas sociedades científicas para mostrarle que los resultados serían muy alentadores y parecido a lo que pasó en Brasil, en especial con los pacientes más graves. ¿Cuánto tiempo después de haber tenido COVID puedo vacunarme? Esto es una pregunta que es frecuente, está siendo frecuente. Uno se podría vacunar una vez terminado el periodo de cuarentena, básicamente. Asintomático termina el periodo de cuarentena, que serían 14 días, y si estás asintomático ya te puedes vacunar. ¿Y se pueden administrar 2 vacunas diferentes? Por ejemplo, una dosis de una y otra dosis de la otra. A ver, de poder se puede, ¿cierto? Pero no es lo que se está recomendando ahora. Es decir, si usted ya recibió una dosis de vacuna Pfizer y ahora llega la Sinovac y usted sabe que mejor se quiere cambiar a la Sinovac, no, la recomendación es ponerse la segunda de Pfizer porque no hay estudios que hayan evaluado eso, de ponerse una y después la otra. Y es frecuente para quienes hayan participado en los estudios clínicos, que puede ser que varios de aquí hayan participado, que ya sepan si es que recibieron o no, o que vayan a saber qué vacuna recibieron. La recomendación en este minuto es quedarse con una de las vacunas, no ir probando varias. Bueno, y esto típico que también pasa con las otras vacunas. Si alguien tiene síntomas de resfriado, pero que no es COVID, ¿puede vacunarse? Un resfrío simple sin fiebre puede vacunarse. Sí puede. La otra. ¿Habría que vacunar cada vez que el virus mute? ¿O bien la nueva tecnología se adecua a las variantes venideras? Y vamos a sumar al tiro la otra pregunta, que es que si tendremos que vacunarnos todos los años igual que la influenza. Eso es una súper buena pregunta y estamos viendo eso, ¿ya? Hay algunas vacunas que son más específicas de proteína Spike y si las mutaciones que empiezan a aparecer son específicamente de proteína Spike para hacerla cambiar, de hecho es un mecanismo que tiene el virus para protegerse, ¿cierto? Y para seguir contagiando. Si eso ocurre y cambia mucho la proteína Spike, eventualmente vamos a tener que cambiar la vacuna, ¿ya? Ahora, las tecnologías han ido avanzando para poder cambiar rápidamente también las vacunas. Antes podríamos habernos demorado mucho. Tenemos tecnología, uno, para detectar las variantes, eso es muy bueno. Tenemos vigilancia adecuada para detectar esas variantes. Y tenemos tecnología también como para cambiar eventualmente las vacunas. Así que eso es algo que hay que ir viéndolo. Hay algunas vacunas que al parecer se adecuarían mejor a las variantes, por ejemplo, estas de virus inactivo que de Sinovac, porque está todo el virus, por lo tanto te da una inmunidad que en teoría sería más completa a otras proteínas del virus. Pero tampoco sabemos, o sea, qué va a pasar. ¿Y nos tendremos que vacunar todos los años al igual que la influenza? No sé si todos los años, no tenemos esa respuesta todavía porque tampoco sabemos con cuánta frecuencia cambia el virus y no sabemos todavía cuánta inmunidad, cuánto nos dura la inmunidad. Depende de esos dos factores. La influenza, un problema es que cambia el virus, pero el otro problema es que la inmunidad baja con la vacuna con que disponemos. Entonces, en ese caso sí nos vacunamos todos los años. Quizás en este caso no va a ser todos los años, pero quizás cada cierto tiempo, hay que ver. ¿Cuáles podrían ser las reacciones adversas a una vacunación? ¿Y cómo saber si uno es alérgico a algún componente de la vacuna? ¿Y cuáles serían los componentes que pudieran dar esta alergia? A ver, las reacciones adversas más frecuentes a esta vacunación son las
reacciones adversas que también tenemos con otras vacunas, como el dolor del brazo, el enrojecimiento, se nos pone rojo el brazo, podemos sentir algo de escalofrío, fiebre y malestar general. Sentirnos mal el día de la vacunación, al día siguiente, pero no dura más que eso. Reacciones adversas graves se han visto muy pocas, por eso se ha avanzado tanto en seguridad y hemos podido avanzar en muchas vacunas porque son muy seguras. Ahora, sí existen reacciones alérgicas como pueden existir a muchas vacunas, no es solamente porque sea COVID. Los pacientes podemos hacer reacciones adversas a distintas medicamentos, vacunas, alimentos, ¿cierto? Picadas de insectos. Y para las vacunas también puede ser. ¿Cómo saber si uno es alérgico? Un poco la historia clínica de uno. Se ha hecho una reacción alérgica grave a otra vacuna, por ejemplo. Pero no podemos tener certeza y en ese caso, cuando hay una alergia grave, es decir, anafilaxia, que te sientes mal, que has tenido que ir a la urgencia, la recomendación en este minuto es esperar a que tu médico tratante te diga si puedes o no vacunarte, probablemente observando a este paciente, porque si hace una reacción alérgica, uno también puede ir a actuar contra eso. No han habido reacciones alérgicas con mortalidad, porque en todos los casos se ha actuado con adrenalina, con algunos medicamentos para manejarlo. ¿Y qué componentes de la vacuna pueden dar anafilaxis? Pueden ser varios. Generalmente no es el RNA, sino que son los componentes anexos a la vacuna, como los lípidos, ¿cómo se llama? Los componentes que estabilizan la vacuna, los extras. Así que, y pueden ser varios, eso es lo que nos pueden dar alergias y alergias graves, pero a un porcentaje muy mínimo de la población. ¿Tiene sentido tomarse inmunoglobulina G al completar el proceso de inmunización posterior a recibir las 2 dosis para confirmar la efectividad de la vacuna en uno mismo? ¿O hay inmunidad celular también posible por la vacuna? Yo creo que aquí va a haber que explicar un poco lo de la inmunoglobulina Sí. Para la gente. Sí, las inmunoglobulinas son los anticuerpos, las defensas que nosotros podemos medir en nuestra sangre para ver si tenemos defensa contra algo o no. Esas son las inmunoglobulinas. Existen algunos test, algunas pruebas que de hecho se venden, hay gente que está vendiendo como para saber si yo ya tuve la infección y si tengo anticuerpos contra la infección contra el COVID. Y muchos probablemente ustedes han tenido la tentación de hacérsela, ¿cierto? Cuando uno entra en un estudio clínico, de hecho lo que hacen es que te vacunan y cada cierto tiempo te van midiendo estos anticuerpos, te van midiendo tus defensas para ver cómo les fue con las defensas, si van a bajar o no en el tiempo. Ahora, si uno se vacuna, no es recomendable andarse midiendo porque depende mucho del test que te compres, de si es que fuiste un respondedor rápido o más lento. Yo creo que no vale la pena. O sea, uno se vacuna y confía en la vacunación que te pusiste. ¿Ya? Y además, esa es otra buena pregunta. La inmunidad, las defensas, se pueden medir con las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos como defensa, pero también tenemos una defensa celular, que son células que nos defienden, distinto a los anticuerpos. Son células que nos defienden. Y de estas vacunas también estimularían la respuesta celular. Por lo tanto, es una respuesta mixta. Pudiera ser en algunos casos que no seamos capaces de detectar el anticuerpo, pero que tengamos la respuesta celular. Y esa no se mide con la detección de las inmunoglobulinas. Esa se mide con exámenes más complejos que se están haciendo en los estudios clínicos y tampoco es recomendable ir a pedir una inmunidad celular porque no va a medir exactamente eso. Bueno, ahora sí, a pesar de lo que dijiste, igual alguien se hace, después de haberse puesto una vacuna de Pfizer con 2 dosis, igual se quiere hacer el test y dice que no tiene IgG específica de esto. ¿Quiere decir que la vacuna no sirvió? No, la vacunación, bueno, ahí dice 10 días, puede demorarse más tiempo y de nuevo puede existir un aumento de anticuerpos que no estés detectando con ese test, que ese test no esté detectando bien los anticuerpos que tú montaste. Puede ser que te faltaron días, te falta tiempo, ¿cierto? Para montar esa respuesta de defensa y además, porque si no tienes los niveles de anticuerpos, pudieras haber generado esta respuesta celular que igual te va a proteger.
Ahora vamos a pasar a unas preguntas que han hecho en el chat. Ah, no, perdón, nos faltan Última, unas. perdón. Sí, Sí. sí, sí, sí. Y era muy importante para mi familia. ¿Por qué se excluyen las embarazadas? Las embarazadas se excluyen porque son un grupo dentro de los estudios clínicos, son uno de los últimos grupos en analizarse en los estudios, como que uno las deja y las protege de manera de no tener ningún riesgo con ellas, con sus guaguitas dentro de la guata, es decir, las dejas en el tiempo y te aseguras que todos los demás andan bien con la vacuna y sigues con ella, ¿ya? Ejemplos de vacunación en embarazadas hay bastantes, hay muy buena experiencia en vacunas con embarazadas, de hecho las vacunamos y andan muy bien, son muy seguras, por lo tanto lo que creemos es que es cosa de tiempo. Una vez que tengamos los datos completos de los no embarazados, vamos a seguir con los datos de la embarazada y es muy probable que sí las vayamos a vacunar y en un plazo no muy lejano. ¿Ya? Se han excluido por esa razón, porque no hay datos suficientes para recomendarla en este momento. En este momento, pero eso puede cambiar la próxima semana. Bueno. Ya, ¿y las madres lactantes con hijos menores de 1 año se pueden vacunar? Claro. O sea, la recomendación, también un poco, hay pocos datos y la recomendación desde el CABEI es todavía esperarse y tener cuidado con estas pacientes, pero de nuevo, son vacunas súper seguras y que no deberían tener problemas, ¿ya? Por lo tanto, hay que, o sea, lo más probable es que la recomendación sea que sí, porque son vacunas seguras y de hecho varias sociedades científicas están recomendando esa vacunación en las mamás lactantes, sí se podrían vacunar. Ya, o sea, y también sería lo mismo para la lactancia, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ahora vamos a leer algunas preguntas del chat, que la verdad que hay varias, ¿ah? ¿Ya? Acá hay una que viene mezclada, ¿ya? Pero una pregunta dice, ¿uno podría escoger con qué vacuna vacunarse? A ver, no, lo más probable es que no, porque nos van a llegar, tanto al personal de salud como a las personas, nos van a llegar las recomendaciones desde el CABEI. Es probable que algunas vacunas vayan enfocadas a ciertos grupos, por ejemplo, ahora que Sinovac está aprobada entre 18 y 59, probablemente nos vayan a llegar esas al personal de salud, que somos los que tenemos más esa edad, por ejemplo, y es una muy buena vacuna, y Pfizer pudiera reservarse, que ya está aprobada en gente mayor, a la gente mayor que sí tenemos urgencia en vacunarlo. Así que en este minuto mi recomendación es no elegir, ponerse la vacuna que a uno le llamen a ponerse, porque como les digo, los avances y los estudios han mostrado seguridad y eficacia en todas las vacunas. Bueno, la misma persona planteaba que también un asunto moral, dice, porque, y menciona, yo no lo había escuchado, que algunas vacunas estarían realizadas con un estudio en fetos abortados. Sí, yo he escuchado eso, la verdad es que no, los estudios pudieran haber, más que fetos abortados, algunos de los estudios preclínicos pudieran haber usado más bien células madres. ¿Ya? Dentro de los análisis que se pueden haber usado células madres. Y pudiera ser, yo no tengo tampoco claridad del origen, células madres tenemos de distintos orígenes, no me queda claro que haya sido exactamente fetos abortados, así que los estudios en células madres dan una información muy relevante para muchas infecciones virales, y en este minuto, con la cantidad de muertes y problemas que podemos tener por el no vacunarnos, yo creo que por sobre eso de células madre, tenemos que poner la vida adelante, la vida de nuestros adultos mayores y la vida de quienes podemos exponer al no vacunarnos por una razón que ni siquiera tenemos certeza que sea cierta. Oye, ¿algún riesgo de la vacuna Sinovac en pacientes portadores de hipertensión? En realidad no pacientes, sería de persona, ¿verdad? ¿Una persona portadora de hipertensión?
no, no han tenido buenos resultados y se han incluido pacientes con factores de riesgo. De hecho, es mucho, mucho más riesgoso exponerse a la infección por COVID en un hipertenso que a una vacuna, cualquiera sea de las que están puestas. Así que no hay problema. Hay un par de preguntas respecto de las vacunas en los inmunodeprimidos. ¿Cuáles serían contraindicadas? En este minuto, todas las vacunas que se están analizando son vacunas inactivadas. No hay ninguna vacuna virus vivo, por lo tanto podrían utilizarse. Ahora, de las que más se tiene experiencia con inmunosuprimidos son las de vacunas inactivadas, de virus completo inactivado, como es Sinovac, por ejemplo. Y la vacuna de RNA, que funciona también como una vacuna inactivada, no tiene ni un adenovirus, así que quizás se vaya más enfocando a eso. Pero recordar que no hay ninguna a virus vivo atenuado, o sea, ninguna de las vacunas está, por ejemplo, atenuando que nos dé un SARS coronavirus 2 despacito o débil. Ninguna de las vacunas está analizando ese modelo, que sería el más riesgoso para pacientes inmunosuprimidos. ¿Y hay alguna contraindicación absoluta para la vacunación? A ver, no hay contraindicaciones absolutas en este momento, nada es absoluto, o sea, ni siquiera el tema de las alergias graves es una contraindicación absoluta, pero sí es como para conversarlos con sus médicos y esperar probablemente más datos, ¿ya? Es posible que si es que no aparecen más datos de anafilaxia o las anafilaxias son manejables, en algunos de esos pacientes uno los pueda vacunar y observarlos, ¿ya? Y la contraindicación en este minuto es más bien en las pacientes embarazadas, porque no hay datos, en los inmunosuprimidos, porque no hay datos, pero de nuevo, son datos que pueden aparecer pronto y podemos tener la autorización pronto para vacunar a ese grupo. Y eso, nada más. Oye, ¿qué pasa si un paciente tiene COVID positivo, pero es asintomático y se vacuna? O se vacuna sin saber que tenía COVID. ¿Puede pasar algo? No se ha visto, se han tenido algunos casos y no van a ser mayor gravedad. La respuesta inmune a la infección por COVID lo que pudiera hacer es disminuir la respuesta a la vacuna, pero no tendría por qué pasar nada, así que con seguridad se tienen que ir a vacunar. Y bueno, preguntan qué vacuna se administrará entonces en los mayores de 60. Porque también habemos algunos en el hospital. Bueno, en este minuto lo que tenemos para aprobado en ese grupo es Pfizer, la vacuna RNA. Por lo tanto, con las dosis que pueden estar, que ya llegaron y que no se han administrado, pudiera ser, yo desconozco porque no soy del CABEI, esa es una recomendación del Programa Nacional de Inmunizaciones, pero probablemente vayan priorizando esa vacuna en ese grupo mientras no se tenga la autorización de Sinovac o de Oxford para los adultos mayores a 60. Uh-huh. Oye, preguntan acá si hay alguna información sobre vacunación en pacientes adolescentes. ¿Hay alguna información en pacientes mayores de 16 años que los de Pfizer tienen desde los 16 años y que es una vacuna muy segura? Pero no se tiene información formal de mayores de 10 o 12 años, que sería lo ideal. También, al igual que en embarazadas, el grupo de niños se va analizando muy al final de los estudios. ¿Ya? Nos aseguramos de que la población adulta ande bien y después se empieza a disminuir en edad, porque además los niños en esta pandemia no son una prioridad a vacunar, porque hacen la infección más leve, porque hacen menos probablemente infección y porque no juegan un rol tan importante en la transmisión hacia los adultos como sí la juegan para otros virus respiratorios, que son ellos los que mantienen circulando los virus. En COVID no tienen un papel tan relevante, por lo tanto, en este minuto no es prioridad vacunarlos a ellos. Oye, y como hablamos de los inmunodeprimidos, ¿qué pasa con una persona que está recibiendo un tratamiento inmunosupresor? O sea, que está disminuyendo las defensas de la persona con la reacción a la vacuna. Bueno, depende un poco del tratamiento inmunosupresor. Tenemos tratamientos poco inmunosupresores a muy inmunosupresores.
Por lo tanto, depende de la inmunosupresión. En estos minutos probablemente tratamientos inmunosupresores, poco inmunosupresores, vayan a necesitar vacunarse igual y se van a vacunar igual, con el único riesgo de que tengas menos protección, porque como estás inmunosuprimido, tu respuesta de defensa puede ser menor a la vacuna. Pero un poco depende de eso, y eso tienen que evaluar los médicos tratantes de cuán inmunosupresor y a quién tú le vas a decir, sabes que esperemos un poquito más de información para vacunar a esos pacientes. Va a depender de la situación clínica finalmente. Preguntan aquí, ¿a los cuántos días aparecen los anticuerpos en cada una de las vacunas? Como términos generales, una vez que tú te vacunas, como a los 10 a 14 días empiezan a aparecer los anticuerpos, pero hay algunos estudios que muestran que puede ser incluso posterior, ¿ya? Y acuérdense que como la mayoría de estas vacunas son a 2 dosis, uno tiene que esperar la segunda vacunación para decir ya completé mi vacunación, y de ahí 10 a 14 días o incluso podría ser un poquito más, empiezan a aparecer los anticuerpos. Oye, acá dice alguien que tuvo clínica de COVID. Una pregunta, ¿es COVID o COVID? ¿O da lo mismo? Da lo mismo, al parecer hay gente que está como aceptado como COVID o COVID, la COVID también, hay países que lo han aceptado como la enfermedad COVID, entonces le dicen la COVID o la COVID. Ya, bueno, más libertad entonces. Bueno, alguien que tuvo clínica de COVID y a los 3 meses IgG muy alta, que dice en ascenso en 2 tomas, ¿debe postergar la vacunación? No sabemos cuánto le va a durar ese IgG y la vacuna y no va a interferir, así que se vacune igual, no la postergue. Bueno, parece que ahí terminamos con las preguntas del chat, también con las que mandaron las personas que quisieron colaborar con esta reunión, pero vamos a dar espacio para que la gente pueda directamente hacer sus preguntas ahora. Yo quería mencionar algo que no alcancé a ponerlo porque ya era como mucha información. Alguien preguntó por la vacuna rusa. No la alcancé a poner, quizás podría decirles que la vacuna rusa es una vacuna muy parecida a la de Oxford, a la de Janssen y a la de CanSino, es decir, usa adenovirus, DNA en un adenovirus. La única diferencia es que prueba 2 adenovirus, te ponen un adenovirus en una dosis y otra en el segundo, ¿ya? Y eso en teoría también mejoraría la eficacia o la respuesta de defensa que tú montas a esa vacuna. Pero hay pocos datos como para analizarlo. Si es que llegara a quererse aprobar acá en Chile, van a tener que mandar datos formales, porque existen pocos datos así como que uno pueda encontrar. Eso. Bueno, aquí dicen muchas gracias, se nota que es profesora, tuvo muy claro. Ella no es solo profesora, es doctora, es de las pocas doctoras verdaderas que hay en nuestro hospital, porque tiene un doctorado. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Parece que no, Cata, estamos en la hora. Así es. No, nos quedan 8 minutos. 8 minutitos. 5, yo tengo 5. May. Oh, gracias. Tengo una duda así como bien general y básica. ¿Por qué en el caso de COVID se espera más respuesta de anticuerpos de una vacuna que de la enfermedad silvestre, por así decirlo? O sea, si alguien tuvo la enfermedad, en otras infecciones virales, la respuesta inmunológica a la enfermedad silvestre es más potente y más duradera. ¿Por qué en este caso no? O sea, no esperamos una respuesta tanto mayor, ¿ya? Esperamos una respuesta protectora por un tiempo que sea adecuado. Existen algunas vacunas en que la respuesta puede ser menor a la infección natural, pero igual protectora. Existen esos casos. Y también existen al revés, existen vacunas que generan una respuesta inmune más protectora y más duradera porque en algunos casos tú les pones como ayuda, como adyuvantes a la vacuna para que tu respuesta sea más robusta y dure más tiempo. O sea, pero en este caso nos está pidiendo una mayor mayor o menor. De hecho, tampoco tenemos absoluta claridad de cómo se comporta la respuesta inmune post-infección natural.
De hecho, hay pacientes que no van a montar una respuesta inmune con anticuerpos, y un porcentaje que va como entre el 5 a 10%. ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Qué pasa con su inmunidad celular y todo? Se está analizando, pero no tenemos completa claridad. Lo que sí es que tenemos una respuesta, con la vacuna tenemos una respuesta inmune, es decir, aumentan los anticuerpos, que en algunos casos es mayor que sueros de pacientes que tuvieron el COVID, en otros casos es menor, pero al parecer todas esas respuestas son protectoras en la clínica, en el resultado clínico, de enfermarte o no, de enfermarte gravemente, de todas maneras. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario? Doctora, ¿Sí? Dinos, yo quiero Carla. hacer una... Ah, Elisa. Sí, yo quiero hacer una consulta. Se dijo que no hay problemas con los hipertensos. ¿Qué pasa con los diabéticos? Tampoco hay problema con los diabéticos, de hecho son un grupo prioritario, tiene que vacunarse. No hay problemas con los diabéticos y la vacuna ha sido segura en ese grupo también. Ok, gracias. De nada. Carla. Sí, disculpen, buenas tardes. Me interesaba mucho participar de esta presentación, pero lamentablemente habían solo 100 participantes, éramos muchos que queríamos estar, y llegué al final. Entonces quería saber si es que la vamos a poder ver, después se va a enviar, ¿sí? Muchas gracias. Ya. Sí, hemos tomado todos los resguardos para silenciar los micrófonos y hacerlo bonito para poder tener el video disponible, ¿ya? También pensamos hacer una cosa escrita que esperamos también ponerlo en el sitio web como preguntas y respuestas, ¿ya? Catalina, parece que ya están todas las preguntas hechas y me voy a salir un poco del libreto y quiero preguntarle a Anita Olave. Anita. Sí, Ceci, aquí estamos con la Viviana Barca. Eso, quiero saludarla, perdonen, pero esto es algo absolutamente sentimental. Hola, Vivi. Hola. Hola, Ceci. No hace falta verte. La doctora Barca, compañera de curso de la Escuela de Medicina, de toda la carrera. Y está igual que cuando entró a la carrera. Eso era todo. Era un saludo sentimental, afectuoso, emotivo. Así que una felicidad verte. Y quiero decirles que la doctora Barca estuvo muy enferma con COVID también. Ya. Sí, aquí está. Ahí está. Ya. Muchas gracias, y realmente expresar las emociones, los sentimientos, yo creo que también es parte de toda esta pandemia que necesitamos. Así que les agradezco que se haya dado la interrupción para ello. Nosotros los queremos mucho y estamos muy agradecidos de todas las invitaciones a las reuniones. Gracias, Catalina, gracias, Cecilia. No, muchas gracias a la doctora, dos veces doctora, la doctora Lorena Tapia, que es inmensamente generosa con sus conocimientos y su tiempo, que son dos virtudes muy importantes en una gran profesora. Así que gracias, Lorena. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Catalina, están pidiendo que den los detalles de dónde se va a subir el video. Mira, hay un canal de YouTube del hospital que ahí lo vamos a subir, pero les vamos a mandar el enlace, ¿ya? Voy a aprovechar de contarles que hemos tenido algunas dificultades antes, a los comienzos. La verdad que hemos ido aprendiendo. Al principio nos costaba grabar, nos costaba un montón de cosas, pero hemos ido mejorando y esta grabación ya la tenemos lista. Felizmente no hubo como algunas interrupciones ni cosas extrañas que de repente por ahí nos pasaron, sobre todo al comienzo. Así que esperamos tenerlo tal vez esta semana o la próxima subido en este canal y les enviamos a través de correo el enlace. ¿Les parece? Perfecto. Ya, muchas gracias. Ya, dicho todo esto, agradecemos nuevamente la asistencia y agradecemos a Lorena nuevamente. Creo que ha sido una reunión preciosa, preciosa y muy clara. Muchas gracias. Gracias y nos vemos en marzo.